Capítulo 9. De modo que, por lo que respecta al pueblo, ¿no ha encontrado usted ningún indicio revelador?, preguntó Craddock, ofreciendo su pitillera a Frank Cournisy. En absoluto, respondió este. La muerta no tenía enemigos ni desavenencias con nadie, y estaba en buenas relaciones con su marido. No había ninguna otra mujer u hombre por medio. No, nada de eso. No existe el menor indicio de escándalo. Ella era una mujer muy moderada en este aspecto. Formaba parte de varias juntas y asociaciones y, naturalmente, existían algunas pequeñas rivalidades locales. Pero, aparte de eso, nada. No había alguna persona con quien deseara casarse el marido, por ejemplo, en la oficina donde éste trabajaba. Está empleado en Vidal y Russell, los corredores de fincas y tasadores de terrenos. Allí trabajaban Florrie West, aquejada de adenitis, y Miss Grundle, que tiene al menos 50 años y un físico anodino. Poca cosa, pues, para excitar a un hombre. Con todo, no me sorprendería que volviera a casarse pronto. Craddock mostróse interesado. Se trata de una vecina, explicó Cournisy, una viuda de buen ver. Cuando le acompañé a su casa, después de la encuesta, ella estaba dentro preparándole una taza de té y atendiendo a otros quehaceres. Él pareció sorprendido y agradecido. A decir verdad, creo que ella se ha propuesto casarse con él, si bien el pobre no se ha dado cuenta todavía. ¿Qué clase de mujeres? Guapetona, admitió el otro. Madura pero agraciada y con aire agitanado. Tez bronceada. Ojos oscuros. ¿Cómo se llama? Vine. Señora Vine. Mary Vine. Es viuda. ¿A qué se dedicaba su marido? No tengo idea. Vive con un hijo que trabaja por aquí cerca. Parece una mujer pacífica y respetable. No obstante, tengo la sensación de haberla visto antes. Las 12 menos 10, agregó, consultando su reloj. He concertado una cita para usted en Gossington Hall a las 12 en punto. Será mejor que salgamos para allá. 2. Los ojos de Dermot Craddock, cuya expresión habitual semejaba siempre un tanto distraída, escudriñaban al presente las características más palmarias de Gossington Hall, como para registrarlas mentalmente. El inspector Cournisy le había acompañado y, tras confiarlo a un joven llamado Haley Preston, habíase despedido discretamente. Desde entonces, Dermot Craddock asentía de vez en cuando en silencio a las profusas explicaciones del señor Preston. El policía coligió que su interlocutor era una especie de relaciones públicas, ayudante personal o secretario particular de Jason Rudd, o acaso las tres cosas a la vez. El joven hablaba por los codos con voz apenas modulada, logrando milagrosamente evitar las reiteraciones. Era un muchacho agradable, ansioso de que sus opiniones, reminiscencia de las del doctor Pangloss, según las cuales todo se ordenaba a lo mejor en el mejor de los muchos posibles, fueran compartidas por todo aquel que se hallaba en su compañía. Repitió varias veces, con frases distintas, cuán bochornoso había sido aquel suceso para todos, añadiendo que Marina estaba absolutamente postrada y el señor Rudd profundamente trastornado. ¿Cómo era posible que hubiese sucedido semejante cosa? A lo mejor, sugirió, la muerta era alérgica a alguna clase de sustancias contenidas en la bebida. Las alergias deparaban muchas sorpresas. Aseguró, además, que el inspector jefe Craddock podía contar con la incondicional colaboración de los estudios Ellingford y de todo su personal. Podía preguntarle todo lo que quisiera y ver lo que desease. Estaban dispuestos a ayudarle en lo posible. Todos sentían un gran respeto por la señora Badcock y apreciaban su profundo sentido social y su valiosa aportación a la Asociación Caritativa de las Ambulancias de San Juan. Después, empezó a hablar de nuevo, cambiando las palabras, si bien empleando los mismos motivos. Imposible encontrar a nadie más dispuesto a colaborar. Al propio tiempo, tenía empeño en recalcar cuán lejos estaba aquello del mundo artificioso de los estudios, el señor Jason Rudd y Miss Marina Gregg, como asimismo todas las personas empleadas en la casa, harían lo posible por prestar su cooperación. Dicho esto, dio una larga serie de suaves cabezazos de asentimiento. Dermot Craddock aprovechó la pausa para decir: muchísimas gracias. Su voz era pausada, pero el tono tan categórico que el señor Haley Preston dio un respingo. Bien, usted dirá, farfulló, con expresión inquisitiva.
Ha dicho usted que estaba usted dispuesto a responder a mis preguntas. Naturalmente. No faltaba más. Adelante. Es aquí donde murió. ¿Se refiere usted a la señora Badcock? A la misma. ¿Es este lugar? Sí, señor. Aquí mismo. Incluso puedo mostrarle la silla donde expiró. Ambos se hallaban de pie en el salón del rellano. Haley Preston recorrió unos pocos metros del pasillo y, señalando una estilizada silla de roble, declaró, tomó asiento ahí, diciendo que no se encontraba bien. Alguien fue a buscar algo. Para aliviarla y, entretanto, la infortunada falleció. Comprendido. Ignoro si había ido al médico recientemente, si estaba advertida de que padecía del corazón. La señora Badcock no padecía del corazón, replicó Dermot Craddock. Gozaba de excelente salud. Murió a consecuencia de la ingestión de una dosis 6 veces superior a la máxima de una sustancia cuyo nombre oficial no intentaré pronunciar, pero que, según mis informes, se conoce por el nombre de calmo. Ya sé, murmuró Haley Preston. A veces la tomo yo también. De veras. Eso es muy interesante. ¿Y opina usted que da buen resultado? Espléndido, maravilloso. A un tiempo anima y tranquiliza, ¿me comprende usted? Naturalmente, agregó, hay que tomar la dosis indicada. ¿Hay provisión de esta sustancia en la casa? Dermot sabía la respuesta a esta pregunta, pero la formuló como si la ignorase. Haley Preston demostró ser la franqueza personificada. Casi diría que a montones. Apuesto a que hay un frasco en cada botiquín de los diversos cuartos de baño. Lo cual facilita nuestra tarea. Cabe la posibilidad de que la señora Badcock también tomara ese preparado y, como he dicho antes, fuese alérgica al mismo. Craddock no parecía convencido. ¿Está usted seguro de lo de la dosis?, inquirió Haley Preston, con un suspiro. Completamente. Era una dosis letal, aparte de que la señora Badcock no tomaba esa clase de medicamentos. Según nuestras averiguaciones, lo único que tomó en su vida fue bicarbonato de sosa o aspirina. En este caso, murmuró Haley Preston, meneando la cabeza, tendremos problemas. ¿Dónde recibieron a sus invitados el señor Rudd y Miss Grew? Aquí, respondió Haley Preston, dirigiéndose a lo alto de la escalera. El inspector jefe Craddock apostóse junto a él. Su mirada se posó en la pared de enfrente. En el centro de esta había una Madonna italiana con un niño. Sin duda, tratábase de una buena reproducción de una pintura famosa. La Madonna, vestida con una túnica azul, sostenía en alto al niño Jesús, y madre e hijo aparecían risueños. Pequeños grupos de gente permanecían a ambos lados, con los ojos levantados al niño. Dermot Craddock se dijo que aquella era, sin disputa, una de las madaanas más bellas que había visto en su vida. A la izquierda y derecha del cuadro había dos angostas ventanas. El efecto del conjunto era encantador, pero el policía pensó para sus adentros que no había en él nada susceptible de provocar en una mujer la expresión de la dama de Salot al sentirse bajo el peso de la maldición. Me figuro que subía gente por la escalera, masculló. En efecto. Llegaban en pequeños grupos, no demasiados a la vez. Yo acompañé a algunos y ella Zielinski, esto es, la secretaria del señor Rudd, se encargó de otros varios. Deseábamos que todo resultase agradable y familiar. Estaba aquí cuando subió la señora Badcock. Siento decirle, inspector jefe Craddock, que no lo recuerdo. Tenía una lista de nombres y todo mi interés se centraba en ir a buscar gente para traerla aquí. Tras proceder a las presentaciones de rigor y ofrecer bebidas a todos, volvía a por más. A la sazón, no conocía a la señora Badcock ni de vista, y su nombre no figuraba en la lista de los invitados a mi cargo. ¿Qué me dice usted de una tal señora Bantry? Ah, sí. La conozco. Es la antigua propietaria de esta casa, ¿no? Creo que ella y la señora Badcock y su marido subieron más o menos al mismo tiempo. Luego, vino el alcalde luciendo una gran cadena de oro, y su señora, rubia y ataviada con un vaporoso vestido azul noche. Los recuerdo perfectamente. No le serví las bebidas porque tenía que bajar en busca de otra tanda. ¿Quién se las sirvió? No puedo decirlo con exactitud. Éramos 3 o 4 los encargados de atender a los invitados. Recuerdo que bajé la escalera en el preciso momento en que el alcalde la subía.
¿Vio usted a alguna otra persona mientras bajaba? A Jim Galbraith, uno de los periodistas invitados para hacer una reseña de la fiesta, y otras 3 o 4 personas desconocidas. Había un par de fotógrafos, uno del pueblo, no recuerdo su nombre, y una muchacha de Londres, especialista en fotografiar ángulos originales. Dispuso su cámara en aquel rincón para dominar a Miss Gregg recibiendo a sus invitados. Un momento. Déjeme pensar. Casi aseguraría que entonces llegó Ardwick Fenn. ¿Quién es? Un personaje, inspector jefe, contestó Hayley Preston, sorprendido de su ignorancia. Un pez gordo del mundo del cine y la televisión. Ni siquiera sabíamos que estuviera en Inglaterra. Su aparición constituyó una sorpresa. Desde luego. Fue muy amable en acudir. Nadie esperaba que viniese. Es un viejo amigo de Miss Gregg y del señor Rad. Era muy amigo de Marina hace muchos años, cuando ella estaba casada con su segundo marido. Ignoro el grado de amistad que le une con Jason. Sea como fuere, constituyó su llegada una agradable sorpresa. Agradabilísima. Todos estuvieron encantados. Craddock asintió en silencio y pasó a otros temas. Formuló meticulosas preguntas sobre las bebidas y sus ingredientes, sobre cómo fueron servidas, quién las sirvió, qué criados y camareros eventuales se hallaban de servicio. Las respuestas inclinaban a suponer, según había insinuado ya el inspector Courtney, que aun cuando cualquiera de las 30 personas asistentes al acto podría haber envenenado a Heather Badcock con suma facilidad, al propio tiempo cualquiera de los 30 pudiera haber sido sorprendida en el acto. Era pues, reflexionó Craddock, una acción muy expuesta. Gracias, murmuró, al fin, el policía. Ahora, si fuera posible me gustaría hablar con Miss Gregg. Lo siento, repuso Hayley Preston, con un ademán negativo. Lo siento, pero eso es de todo punto imposible. ¿De veras? Exclamó Craddock, arqueando las cejas. Está postrada, realmente, postrada. Ha requerido a su propio médico para cuidarla, y este ha extendido un certificado. Aquí lo tiene usted. Craddock lo tomó y, tras leerlo, murmuró. Me hago cargo. Una pregunta, ¿está siempre Marina Gregg en manos de un médico? Tenga usted en cuenta que todos estos actores y actrices viven en tensión. Por lo regular, se considera aconsejable, sobre todo en el caso de tratarse de grandes figuras, que tengan un médico conocedor de su constitución y de sus nervios. Maurice Gilchrist goza de una gran reputación. Lleva ya muchos años al cuidado de Miss Gregg. Como habrá leído usted, esta ha estado muy enferma en el curso de los últimos años. Estuvo mucho tiempo hospitalizada. Solo hace un año que ha recuperado en parte la salud y las energías. Comprendo. Hayley Preston parecía aliviado de que Craddock no hiciese más protestas. ¿Quiere usted ver al señor Rad? Sugirió. Regresará, añadió consultando su reloj, regresará de los estudios dentro de unos 10 minutos. ¿Le acomoda a usted? Por supuesto, me parece admirable, convino Craddock. Entretanto, ¿está el doctor Gilchrist en casa? Sí, señor. En este caso, me gustaría hablar con él. No hay inconveniente. Voy a buscarlo inmediatamente. El joven desapareció. Dermot Craddock permaneció pensativo, en lo alto de la escalera. Sin duda, aquella mirada petrificada de Marina Gregg descrita por la señora Bantry pudiera haber sido producto de la imaginación de esta última. Probablemente, la señora Bantry era una de esas personas que se precipitan en sus juicios. Al propio tiempo, el policía juzgaba probable que su conclusión fuese justa. Sin llegar al extremo de parecer la dama de Salot al sentirse maldita, cabía la posibilidad de que Marina Gregg hubiese visto algo capaz de haberla molestado o contrariado, algo que la hubiese inducido a ser negligente con la invitada a quien estaba atendiendo en aquel momento. A lo mejor había visto subir por aquella escalera a un invitado inesperado o quizá poco grato. A poco, oyó pasos a sus espaldas. Hayley Preston regresaba en compañía del doctor Maurice Gilchrist. Este era muy distinto a cómo Dermot Craddock se lo había imaginado. No era uno de esos médicos almibarados y afectados, ni adolecía de una apariencia teatral. A primera vista semejaba un hombre brusco, sincero y positivista. Llevaba un traje de tweed, acaso demasiado chillón para el gusto inglés.
Tenía el cabello castaño y los ojos oscuros y penetrantes. El doctor Gilchrist. Soy el inspector jefe Dermot Craddock. ¿Puedo hablar un momento con usted privadamente? El doctor asintió en silencio y, recorriendo casi todo el pasillo, empujó al fin una puerta e invitó a Craddock a entrar en el interior de un aposento. Aquí nadie nos molestará, dijo. Era, evidentemente, la habitación del doctor, dotada de todas las comodidades. El doctor Gilchrist mostró una silla a su acompañante y, acto seguido, tomó asiento a su vez. Tengo entendido, empezó Craddock, que, según usted, Miss Marina Gregg no puede ser interpelada. ¿Qué le ocurre a su paciente, doctor? Nervios, respondió Gilchrist, encogiéndose ligeramente de hombros. Si procediera usted a formularle preguntas ahora, a los 10 minutos le daría un ataque de histerismo. Y no puedo consentirlo. Si considera usted necesario mandarme un médico de la policía, no tendré inconveniente en exponerle mi parecer. Mi paciente no pudo asistir a la encuesta por el mismo motivo. ¿Cuánto tiempo supone usted que se prolongará este estado de cosas? Inquirió Craddock. El doctor Gilchrist lo miró con una cordial sonrisa. Si quiere usted saber mi opinión, declaró, una opinión humana, no médica, le diré que, en el curso de las próximas 48 horas, mi paciente no solo estará dispuesta a hablar con usted, sino deseosa de verle. Querrá formularle preguntas y que usted se las formule. Así son los enfermos. Agregó el médico, inclinándose hacia adelante. A ser posible, me gustaría hacerle comprender, inspector jefe, siquiera vagamente, lo que induce a esas personas a obrar así. La vida del cine supone un constante esfuerzo, tanto más grande cuanto mayor es la popularidad. Hay que vivir siempre, en todo momento, de cara al público. Cuando el actor o actriz trabajan deben pasar largas horas en el estudio, sometidos a una labor dura y monótona. Hay que estar allí por la mañana y aguantar a que llegue el turno de actuar, y entonces es preciso repetir una y otra vez el fragmento que se está filmando. Cuando uno ensaya en el teatro, generalmente ensaya todo un acto o, siquiera, parte del mismo. La cosa tiene hilación y resulta más o menos humana y verosímil. Pero cuando uno filma una película todo carece de ilusión. Domina la pesadez y la monotonía. Es un trabajo agotador. Naturalmente, los artistas cinematográficos viven lujosamente, disponen de drogas tranquilizadoras, toman baños, tienen cremas, polvos y asistencia médica, dan fiestas y reuniones y se toman temporadas de descanso, pero siempre están de cara al público. No pueden disfrutar a sus anchas. De hecho, nunca pueden sosegar. Me hago cargo, asintió Dermot. Lo comprendo perfectamente. Es más, prosiguió Gilchrist. El que adopta esta profesión y sobresale en ella, adquiere una personalidad especial. Sé por experiencia que se torna una persona en extremo vulnerable, constantemente atormentada por la desconfianza. Vive sujeta a una terrible sensación de insuficiencia, de aprensión, de temor a no ser capaz de hacer lo que se exige. La gente dice que los actores y las actrices son vanidosos. Y eso no es cierto. No están engreídos, admito que están obsesionados consigo mismos, pero con todo, necesitan siempre una seguridad. Deben ser tranquilizados. Interpele a Jason Rad. Le dirá lo mismo que yo. Hay que convencerles de que pueden hacerlo, asegurarles que pueden hacerlo, alentarles continuamente hasta lograr el efecto deseado. No obstante, siempre dudan de sí mismos. Y esto les confiere, para decirlo con una expresión vulgar humana y corriente, una especie de nerviosismo. Un terrible nerviosismo. Se convierten en un manojo de nervios. Y cuando más fuerte es su nerviosismo, tanto mejor es su trabajo. Todo eso es interesante, profirió Craddock. Muy interesante. Y tras una pausa, añadió. Aunque, a decir verdad, no sé a dónde quiere usted ir a parar. Intento hacerle comprender a Marina Gregg, declaró Maurice Gilchrist. Me figuro que ha visto usted películas suyas. Es una actriz admirable, comentó Dermot, maravillosa. Posee belleza, personalidad, simpatía. En efecto, convino Gilchrist, posee todo eso y ha tenido que trabajar endiabladamente para producir los efectos deseados. El proceso ha destrozado sus nervios. Para colmo, físicamente,
No es una mujer fuerte. Cuando menos, no tan fuerte como sería de desear. Tiene uno de esos temperamentos que fluctúan entre el rapto y la desesperación. No puede evitarlo. Es así. Ha sufrido mucho en la vida. Gran parte de sus sufrimientos ha sido obra suya, pero a menudo no se los ha buscado. No ha sido afortunada en ninguno de sus matrimonios, excepto, a mi modo de ver, en este último. Ahora está casada con un hombre que la quiere entrañablemente y que la ama hace muchos años. Se refugia en ese amor y se siente feliz en él. Al menos, por ahora. Imposible predecir cuánto tiempo durará la cosa. El problema de Marina Gregg es que tan pronto se imagina que, por fin, ha llegado el momento de su vida en que todo va a ser como un cuento de hadas convertido en realidad y nada se malogrará ni dará al traste con su felicidad, como la invade la melancolía y se considera una mujer con la vida deshecha que jamás ha conocido el amor y la felicidad, ni nunca los conocerá. Y el doctor agregó secamente. Si pudiera adoptar una posición intermedia, saldría ganando con ello, pero el mundo perdería una buena actriz. El doctor Gilchrist se calló. Pero Dermot Craddock no hizo ningún comentario. De hecho, se preguntaba por qué el doctor decía todo aquello. ¿A qué venía aquel detallado análisis de Marina Gregg? Gilchrist le miraba, como instándole a formular una determinada pregunta. Dermot preguntóse cuál sería aquella pregunta. Por último, pausadamente, como aquel que explora el terreno, preguntó, ¿se ha trastornado mucho con la tragedia sucedida aquí? Sí, afirmó Gilchrist. Muchísimo. Casi con exageración. Eso depende, repuso el doctor Gilchrist. ¿De qué? De sus motivos para trastornarse. Me figuro que la afectó mucho aquella inesperada muerte en plena fiesta. Y al ver el inexpresivo rostro del doctor, aventuro. ¿O fue algo más que eso? Nadie puede prever la reacción de las personas, por mucho que se las conozca. Siempre pueden sorprendernos. Marina pudiera habérselo tomado muy a pecho, dado su carácter susceptible, y exclamar, pobre, pobre mujer. ¡Qué tragedia! ¿Cómo habrá sucedido? También pudiera haberse mostrado comprensiva sin darle importancia, en realidad. Al fin y al cabo, a veces sobrevienen muertes en las reuniones de los estudios. O, acaso que no hubiese nada interesante por medio, optar, si bien de un modo inconsciente, por dramatizar sobre ello y hacer una escena. Asimismo, pudiera haber habido un motivo diferente. Dermot decidió echar la capa al toro. Desearía, murmuró, que me dijese usted qué opina en realidad. No sé, replicó el doctor Gilchrist. No estoy seguro. Además, como usted sabe, existe el secreto profesional, la relación entre médico y paciente. ¿Le ha dicho ella algo? No me parece bien comentar este punto. Conocí a Marina Gregg a Heather Badcock. La había visto con anterioridad. No creo que la conociera de nada, repuso el doctor Gilchrist. No, el problema no es este. Si me apura, le diré que no tiene nada que ver con Heather Badcock. Ese tranquilizante calmo, lo toma Marina Gregg alguna vez. De hecho vive de él, asintió el doctor Gilchrist, al igual que todos los habitantes de esta casa. Así por ejemplo, ella Zielinski, Hale y prestan y más de la mitad del servicio. Es la moda del momento. Todos estos productos son muy parecidos. La gente se cansa de uno y prueba otro recién salido al mercado, convencida de que es maravilloso y obra milagros. Los obra, en efecto. En cierto modo, sí. Cumple su cometido. Apacigua o estimula, da fuerzas para hacer cosas que, en otro caso, uno no se atrevería a realizar. No receto esos medicamentos más que cuando lo considero estrictamente necesario. Con todo, tomados en la dosis adecuada, no son peligrosos. Ayudan a la gente que no acierta a ayudarse a sí misma. Me gustaría saber qué intenta decirme con todo esto, masculló Dermot Craddock. Estoy tratando de determinar cuál es mi deber, declaró Gilchrist. Existen dos deberes. El de un médico para con su paciente. Lo que le dice su paciente es confidencial y como tal debe tenerse. Pero hay otro punto de vista. Cabe imaginar que un paciente está en peligro. Entonces, hay que tomar medidas para evitar por completo ese peligro. El doctor se interrumpió. Craddock lo miró, expectante. Sí, suspiró, al fin,
el doctor Gilchrist. Creo saber lo que he de hacer. Debo rogarle, inspector jefe Craddock, que guarde el secreto de lo que voy a decirle. No con sus colegas, naturalmente, sino con el mundo exterior, particularmente con los habitantes de esta casa. ¿Está usted de acuerdo? No puedo comprometerme, objetó Craddock. Ignoro lo que surgirá. En términos generales, sí, accedo, esto es, supongo que sea cual fuere la información que usted me facilite, preferiré guardármela para mí y mis colegas. Ahora, atienda, instó Gilchrist. Es posible que esto no signifique nada. Las mujeres son capaces de decir cualquier cosa cuando se hallan en el estado de nervios en que se encuentra ahora Marina Gregg. Voy a contarle algo que me dijo. Aunque, repito, es posible que carezca de importancia. ¿Qué dijo?, inquirió Craddock. Después de lo sucedido, quedóse muy abatida. Me mandó llamar y yo le di un calmante. Permanecí junto a ella y, tomándola de la mano, le dije que se calmara porque todo se arreglaría. Entonces, un momento antes de caer en la inconsciencia. Marina musitó, la cosa iba dirigida contra mí, doctor. ¿De veras dijo esto?, exclamó Craddock, asombrado. Y después, al día siguiente. No volvió a aludir a la cuestión. Una vez la saqué a colación, pero ella la eludió, diciendo, sin duda, debe usted estar confundido. Estoy segura de no haber dicho nunca semejante cosa. Me figuro que estaba atontada bajo los efectos del calmante. ¿Pero usted cree que hubo tal insinuación? Por supuesto, afirmó Gilchrist. Lo cual no equivale a afirmar nada, advirtió. Ignoro si alguien se proponía envenenarla a ella o a Heather Badcock. Probablemente, usted lo sabrá mejor que yo. Todo cuanto digo es que Marina Gregg estaba convencida de que la dosis había sido preparada para ella. Craddock guardó silencio unos instantes. Finalmente dijo: Gracias, doctor Gilchrist. Agradezco mucho lo que me ha contado y comprendo el motivo que le ha inducido a hacerlo. Si lo que le dijo Marina Gregg se basaba en los hechos, cabe suponer que, al presente, sigue estando en peligro. Esa es la cuestión, convino Gilchrist. Esa es, ni más ni menos, la cuestión. ¿Tiene usted alguna razón para creer que pudiera ser así? No, ninguna. Tampoco tiene idea de la razón que la impulsaba a pensar en eso. No. Una última pregunta, doctor, murmuró Craddock, levantándose. ¿Sabe usted si su paciente dijo lo mismo a su marido? No, no le dijo nada, contestó Gilchrist, meneando la cabeza. De eso estoy completamente seguro. Por espacio de unos instantes, el doctor posó la mirada en Dermot. Luego, con un breve cabezazo interrogó. ¿No me necesita usted más? De acuerdo. En este caso, voy a ver cómo sigue mi paciente. Hablará con ella en cuanto sea posible. Dicho esto, el médico salió de la estancia. Entonces Craddock, frunciendo los labios, se puso a silbar quedamente.